Este mapa de 1625 representa mucho más que solo líneas y fronteras. Estos son los dominios de las empresas británicas privadas y las áreas donde tuvieron un control significativo. Al mirar más de cerca encontramos a la Compañía Británica de las Indias Orientales, un nombre sinónimo de ambición y una terrible búsqueda de poder. Esta historia comenzó a principios de 1600, cuando la India se convirtió en el epicentro de la colonización, con la Compañía Británica buscando controlar las rutas comerciales, iniciando así una era que marcaría un oscuro camino en la historia del país. El mandato se fue expandiendo gradualmente y en el siglo XIX habían ya establecido un poder administrativo directo sobre la mayor parte del subcontinente, posteriormente transferido al gobierno británico. Los británicos no simplemente se establecieron allí, sino que impusieron un nuevo sistema agrícola, obligando a cultivar plantaciones comerciales como el opio, el algodón, el trigo y el arroz, para la exportación, en lugar de para el consumo local. Los indios se vieron forzados a cambiar sus medios de subsistencia debido a la imposición de tributos y deudas por parte de los británicos. Y para promover este cambio, las autoridades presionaron a las comunidades locales para vender sus reservas de alimentos y desmantelaron los sistemas tradicionales de apoyo. También privatizaron rápidamente recursos comunes como bosques y derechos de agua. Durante el apogeo del Imperio Británico, la India enfrentó una tragedia sin precedentes. Según un reciente estudio, el país atravesó una crisis de mortalidad que resultó en un exceso de fallecidos de entre 50 y 165 millones de personas. Aunque la cifra exacta depende de las suposiciones sobre las tasas de mortalidad de referencia, queda claro que aproximadamente 100 millones de personas perdieron la vida prematuramente durante el dominio británico. Este episodio se sitúa entre las crisis de mortalidad más significativas causadas por políticas en la historia de la humanidad, superando incluso la suma de las víctimas de hambrunas en la Unión Soviética, la China maoísta, Camboya bajo el régimen de Pol Pot y muchas más. Y lo lamentable es que este acontecimiento era más prevenible de lo que en ocasiones parece, y se puede ver reflejado en un análisis del economista Romesh Dut, que en 1902 calculó que cada año se enviaba a Inglaterra una cantidad de dinero que equivalía a la comida de 25 millones de personas en la India, pero no recibía nada a cambio directamente. La influencia británica también tuvo un impacto profundo en la industria del país asiático durante la colonización. La India era famosa por su producción de textiles de alta calidad, pero los europeos alteraron esta situación al usar aranceles unidireccionales que protegían sus mercados de las exportaciones indias, mientras facilitaban el acceso de sus productos en el territorio asiático. Antes de la colonización, la India constituía el 23% de la economía mundial, mucho más de lo que hoy en día representa Estados Unidos, China o cualquier otro país. Pero en 1947, cuando los británicos se retiraron, esta cifra había disminuido al 3%. En la actualidad ha vuelto a resurgir y es la quinta economía más grande del mundo, superando nuevamente al Reino Unido. Por esto, a medida que más personas observan su éxito económico, surge la pregunta de si se convertirá en la próxima superpotencia económica, incluso superando a los Estados Unidos o China, y cuándo podrá lograrlo. Mi nombre es Adrián y bienvenidos una vez más a Inversiones 101. India was the 10th largest economy in the world. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. Lo cierto es que la India ha estado creciendo de forma impresionante en los últimos años, manteniendo un sólido crecimiento anual del 8% en su Producto Interno Bruto. Si logra mantener este ritmo durante las próximas décadas, Goldman Sachs predice que para el 2075 se convertirá en la segunda economía más grande del mundo. Pero a pesar de estas cifras impresionantes de crecimiento, los beneficios económicos no se han distribuido de la mejor manera que digamos. Según un reporte de Oxfam, la desigualdad es preocupante, con el 10% más rico de la población poseyendo el 77% de la riqueza nacional. Mientras tanto, los altos costos de atención médica están empujando aproximadamente 2 personas a la pobreza cada segundo. Es importante destacar que el PIB per cápita de la India es considerablemente más bajo que el de China o Estados Unidos, siendo menos del 40% del de su contrincante asiático y apenas el 11% del del país norteamericano. Y cuando observamos la productividad por hora trabajada, la India también tiene la cifra más baja entre las naciones BRICS, lo que sin duda es un problema, pero también puede significar que aún tiene un amplio margen de mejora. A medida que acumulen capital y se forme una fuerza laboral más capacitada, podría volverse más productiva mediante la adopción de nuevas tecnologías, aumentando así su producción y eficiencia.
Sin embargo, esto aún no ocurre, ya que gran parte del actual crecimiento del país asiático proviene del consumo interno, impulsado por su vasta población. Según Naciones Unidas, hoy se ha producido un cambio demográfico muy relevante. Recientemente, la India se convirtió en el país más poblado del mundo, superando a China, y se espera que esta brecha siga ampliándose. Actualmente cuenta con más de 1.400 millones de personas, y se proyecta que esta cifra siga creciendo hasta el 2064, mientras que China ya en este año comenzó a experimentar la disminución de su población. Y de acuerdo con las estimaciones de la ONU, China deja hoy de ser el país con más habitantes. Lamentablemente, en este siglo XXI, la tasa de participación laboral en India ha ido disminuyendo significativamente y podría representar un desafío para el país. Aunque afortunadamente cuenta con un pueblo joven, con el potencial de contar con una fuerza laboral más amplia y una mayor producción per cápita en el futuro. Este es un dato sin duda relevante que podría ser de suma importancia en el futuro cercano, ya que se prevé que para mediados de siglo más del 51% de la población tendrá menos de 39 años y solo el 21% tendrá más de 60, a diferencia de China, donde casi el 90% superará los 60 años. Una población más joven puede aportar vitalidad e innovación a una nación, pero para poder aprovecharla en su totalidad, aún hay obstáculos que superar. Por ejemplo, aunque el desempleo se ha mantenido constante en alrededor del 7 y 8% por los últimos 4 años, si lo analizamos por grupos de edad, vemos que el desempleo para los jóvenes de 15 a 24 años representa un alto 23.33%. Y es improbable que estas cifras mejoren si no se trabaja en temas importantes como la educación y desarrollo de habilidades. Por ejemplo, podemos ver que el India Skills Report 2023 advierte que para el 2030, aproximadamente la mitad de los jóvenes carecerá de las habilidades básicas necesarias para ser empleables. Por eso, mejorar la educación y habilidades de su fuerza laboral es fundamental para aprovechar al máximo su potencial joven. Hoy en día, solo el 20% de los que tienen entre 25 y 34 años posee una educación superior, convirtiendo a este en uno de los grandes desafíos que debe superar a futuro. Para lograrlo es necesario también aumentar la participación laboral, especialmente entre las mujeres, ya que actualmente menos del 25% de las mayores de 15 años trabajan, una cifra muy inferior a la de China y los Estados Unidos, donde más del 55% lo hace. Como vimos, la India cuenta con un gran territorio y una masiva población, por eso comprender la dinámica económica del país es un desafío, especialmente cuando se trata de definir su clase media. El gobierno de India, quien preside temporalmente el G20, es acusado de atender de forma violenta la pobreza, sin ofrecer soluciones dignas. Aunque algunos creen que 1 de cada 3 indios pertenece a esta categoría, solo 66 millones cumplen con el estándar global de ingreso medio, dejando a una gran mayoría de 1.160 millones de habitantes en la categoría de ingreso bajo. Algo que resulta interesante es que las industrias que ya están firmemente establecidas en países de Occidente están creciendo rápidamente en India. Un ejemplo es el aumento significativo en la compra de seguros de salud privados, que casi se ha triplicado desde el 2015, aunque solo el 37% de la población los posee. Este incremento puede explicarse en parte por el bajo gasto en salud financiado directamente por el gobierno, que representó tan solo el 1.1% de su PIB en 2020. Para abordar estos desafíos se requiere un gran enfoque en la inversión pública y privada en el desarrollo de habilidades, lo que, según el Foro Económico Mundial, podría contribuir con aproximadamente 570.000 millones de dólares a su economía. Un punto importante en la historia del crecimiento económico de la India es notar que el país está experimentando un auge en la digitalización y un rápido aumento en la adopción de tecnologías. Empresas informáticas y call centers le dan a India su fama mundial. La industria de drones despega en la India. Actualmente es el segundo país con más suscriptores a Internet del mundo, con más de 881 millones de usuarios, tan solo superado por China. Además, es el líder mundial en pagos digitales a través de su plataforma UPI, superando a Brasil, China, Tailandia y Corea del Sur combinados. Y se espera que esta tendencia de digitalización en las transacciones continúe aumentando en un 40 a 50% para 2026. En 1750, India llegó a representar más del 24% de la producción manufacturera global. Lamentablemente, en la actualidad, a pesar de su gran población, su participación se ha reducido significativamente, situándose en torno al 3%. Sin embargo, el país está decidido a expandir su presencia en este sector, ya que posee un gran potencial para contribuir de manera importante a la cadena de suministro global, especialmente cuando las empresas buscan alternativas a China. India ha experimentado un notable aumento en las exportaciones en los últimos años,
impulsado en gran parte por los servicios de tecnología de la información, donde las exportaciones se han triplicado desde el 2018 y han pasado de fabricar el 9% de los smartphones del mundo en 2016 a un estimado del 19% este año. Pero es importante señalar que aún enfrenta desafíos en su balanza comercial. Por ejemplo, en 2022 tuvo un déficit de unos 270.000 millones de dólares, ya que, pese a su rápido crecimiento económico, aún importa más de lo que exporta. De todas formas, en los últimos años ha venido realizando inversiones importantes como la adición de 10.000 kilómetros de carreteras por año, la duplicación de aeropuertos desde el 2014 y mucho más. El Ministerio de Transporte por Carretera de la India ingresó esta semana al libro Guinness. En las últimas décadas han realizado inversiones significativas en activos fijos, aunque vale la pena destacar que desde el 2007 estas han caído mucho, llegando a niveles no vistos desde principios de siglo. Podríamos decir que enfrenta un desafío en esta área, ya que para lograr que su sociedad prospere, probablemente necesite de mucha más inversión de la que ya se está realizando hoy en día. Desde una perspectiva geopolítica, podríamos decir que las tensiones entre China y las economías occidentales están abriendo nuevas oportunidades comerciales para India. Por un lado, se está convirtiendo en un importante centro de fabricación para los smartphones de Apple, con el objetivo de producir 20 millones al año, resultando en la creación de miles de empleos. Apple inauguró este martes su primera tienda física en la India. Además, ha centrado sus esfuerzos en lanzamientos espaciales internacionales, con varias misiones exitosas. Hoy se ha hecho historia. La India hace historia. La Agencia de Investigación Espacial de la India lanzó hoy con éxito su ambiciosa misión para explorar la Luna, incluyendo el reciente aterrizaje de un rover lunar en la misión Chandrayaan-3, que se dirigió específicamente al polo sur del satélite, una región previamente inexplorada. En medio de esta competencia geopolítica, un artículo reciente destacó una interesante estrategia de la India, que al parecer está utilizando instrumentos financieros para competir con China en términos de influencia global. Los investigadores observaron que esta rivalidad se manifiesta de manera especial en países donde China ha logrado ventajas en términos de opinión pública y proyectos de infraestructura a gran escala. India ha estado eligiendo cuidadosamente estas ubicaciones para sus proyectos, dejando en evidencia que están buscando aprovechar las oportunidades comerciales emergentes, capitalizando las tensiones actuales entre China y Occidente, para consolidar su posición en el escenario mundial. En la actualidad, mientras India se acerca a las elecciones parlamentarias del 2024, se encuentra en una encrucijada. El gobierno de Narendra Modi y su partido político enfrentan críticas por un deterioro democrático, incluyendo polarización, censura y restricciones a los medios. Muchos argumentan que el problema tiene profundas raíces ideológicas, con el partido político del primer ministro siendo una extensión de una organización nacionalista hindú radical, con la que Modi ha estado asociado desde su infancia. Esto ha llevado a un aumento en los ataques contra minorías religiosas y a la discriminación sistemática contra musulmanes y cristianos. A pesar de estas críticas, Modi mantiene altos niveles de aprobación, superando consistentemente el 70%. A pesar de esto, muchos analistas sugieren que estas tensiones sociales podrían significar un grave problema a futuro. Este y muchos más son los desafíos que India debe enfrentar y superar para seguir en su camino hacia el desarrollo económico y su consolidación en la hegemonía global. Mejorar su posición en temas como inversión en infraestructura y manufactura, en salud y educación, son indispensables para su éxito a largo plazo. También es necesario que de aquí a futuro el país y sus gobernantes puedan reconocer que el simple crecimiento del PIB puede que no apacigüe las tensiones sociales que han venido escalándose en los últimos años, si no se mejoran temas como la desigualdad y conflictos religiosos. A pesar de esto, con su población joven y su potencial digital, tal parece ser que el país se encuentra en una posición interesante para prosperar en el siglo XXI y desempeñar un papel cada vez más destacado en la economía global y en la competencia por la influencia internacional. Sin embargo, a fin de cuentas, este es un escenario que solo el tiempo nos lo dirá. Muy buenas noches.